esta hipertrofia del sistema financiero propio del régimen de acumulación basado en el neoliberalismo asfixia al aparato productivo y por tanto debilita las capacidades industriales, las capacidades de revolución de la base del proceso de trabajo en el centro del sistema. Muestra de eso es el debilitamiento de la competitividad en los Estados Unidos. Vean ustedes aquí el balance comercial bilateral de los Estados Unidos con respecto a otros países, que muestra claramente el debilitamiento de la hegemonía norteamericana fundada en el fordismo sobre la base de la capacidad competitiva del poderío industrial desde la industria automotriz y con la réplica del modelo fordista a otras ramas de la producción, ¿no es cierto?, a una situación que define un nuevo rol de los Estados Unidos con una composición del Producto Interno Bruto, de la estructura productiva, cada vez más orientada hacia los servicios, más terciarizada, con otra forma de articularse con la economía no capitalista, ¿no es cierto?, hacia distintos polos en el tiempo, ¿no? El milagro japonés, los tigres, los elefantes asiáticos y ahora últimamente China, que ustedes pueden ver aquí en la línea azul, que precipita el déficit comercial de los Estados Unidos de manera exponencial. Entonces, de nuevo, esto está directamente vinculado con los temas de sostenibilidad de la deuda, del hueco comercial de los Estados Unidos financiado por el resto del mundo, por los distintos grados de vulnerabilidad de la economía norteamericana por la deuda total y por un proceso de desnacionalización de la economía, del capital norteamericano, que tiene importantes consecuencias en términos del control político, en términos de la creciente polarización del poder político y de la dictadura práctica, digamos, de una oligarquía financiera, del complejo industrial militar y petrolera que hoy por hoy define los destinos, digamos, de la superpotencia. Entonces ustedes pueden ver acá el papel que va teniendo este proceso de desnacionalización con todas las consecuencias políticas de los principales activos de no residentes en los Estados Unidos, ¿no? Aquí hay una ejemplificación en los títulos valores de largo alcance, pero que a pesar de un cuidado, un celo que ha llegado inclusive a nivel del Congreso norteamericano para ciertos sectores estratégicos del aparato de la economía real de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, es insoslayable el peso que tiene la propiedad del capital por parte de no nacionales en el destino de lo que es la sede jurisdiccional del poder hegemónico del capital bajo el actual régimen de acumulación, ¿no? Bueno, esta distribución del ingreso obviamente debilita las características fundamentales del funcionamiento del fordismo, la dinámica del mercado más importante de la economía norteamericana. Recuerden ustedes que el grado de apertura de los Estados Unidos hasta los años 70 no llegaba al 10%. El eje fundamental de su dinámica estaba orientado hacia un mercado interno cuyas masas trabajadoras eran un protagonista. Así es que el deterioro del salario real, el despegue del ritmo de crecimiento del salario real con respecto a la productividad física del trabajo empieza a definir no solamente una disminución de la dinámica de salida para buena parte de la producción norteamericana, sino también las posibilidades de ruptura de un pacto social, de un tipo de relacionamiento entre las clases, ¿no es cierto?, de un bloque histórico en definitiva. La forma de responder ante esta situación es el endeudamiento. El endeudamiento que llega en estos momentos a representar o a sustentar el 25% del consumo de los hogares en Estados Unidos. Y endeudamiento que requiere en esta lógica de hipertrofia, ¿no es cierto?, un proceso de piramidación, de estructuración sobre distintos instrumentos y la innovación de esos instrumentos financieros en condiciones en las que los activos financieros originadores van perdiendo la traza, van siendo cada vez más ocultos, ¿no es cierto?, en todo el esquema Ponzi que se construye sobre ellos,
y que se convierte entonces en un elemento central de la dinámica del nuevo régimen de acumulación. Es decir, no es que es una excrescencia de este régimen de acumulación post-fordista, no es que es una normalidad del funcionamiento del capitalismo normal, el hecho de que haya estas actitudes imprudentes, estas innovaciones desreguladas, ¿no es cierto?, que llevan tal nivel de riesgo y que ahora explotan desde las hipotecas subprime, ¿no es cierto?, las hipotecas basuras, pero que no son sino la punta del ovillo de un proceso mucho más intrínseco, mucho más interno al funcionamiento mismo del sistema, que tiene que ver con el nuevo rol que tiene en el centro y sobre todo en los Estados Unidos de la deuda, ¿no? Y ustedes pueden ver a nivel macroeconómica no solamente un déficit a nivel del gobierno, ¿no es cierto?, no solamente hay un déficit fiscal, sino que hay un déficit también en el sector en el sector privado, digamos, como empresa privada, y también hay un déficit estructural en los hogares norteamericanos. Así es que el tipo de corrección y de depuración que requeriría la crisis para poder relanzar el crecimiento, para poder relanzar la reproducción ampliada del capital, no se contentaría de ninguna manera con ciertos arreglos cosméticos, con ciertas curas cosméticas, con un mejoramiento de la regulación, con el meter preso y hacer escarmiento de los malos elementos de Wall Street, ¿no es cierto? No es ese el problema. Estamos haciendo referencia a elementos estructurales que atañen a la forma fundamental de compensación del nuevo régimen de acumulación frente a la mutilación de lo que eran las herramientas fundamentales de operación de las contratendencias a la caída de la tasa de ganancia durante el exitoso régimen de acumulación fundado en el fordismo y en las políticas keynesianas. Gobierno bolivariano.